¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña. Soy Darío Celis. Le doy la bienvenida a Índice Económico. Saludo con mucho gusto a María Elena Vega. Muy ¿Cómo buenas estás? noches, Darío. Bien, gracias. Rogelio Varela. ¿Cómo estás, Darío? Marilena, buenas Buenas noches. noches. Quédese con nosotros. Vamos a platicar hoy sobre el gran reto que implica para el país el poder incorporar a las filas del empleo de la fuerza laboral a un creciente número de jóvenes. Analistas consultados por Citibanamex esperan que en la última reunión de política monetaria de este año el Banco de México eleve en 50 puntos base su tasa de interés para finalizar 2022 en 10.5%. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, a partir de 2024, México retomará sus tasas de crecimiento por arriba de 2%, pero podría aprovechar mejores condiciones de continuar con las reformas estructurales. De acuerdo con información del INEGI, durante el tercer trimestre del año, un total de 57.4 millones de personas se encontraban ocupadas, 1.6 millones más con relación al mismo trimestre de 2021. El Instituto de Finanzas Internacionales advirtió que el aumento de las tasas de interés en economías avanzadas como Estados Unidos seguirá encareciendo las condiciones de financiamiento para los países emergentes. El organismo detalló que este endurecimiento de acceso al crédito se ha traducido desde este año en un mayor costo en el servicio de la deuda. ¿Cómo termina el año en materia de empleo y cuál es la perspectiva para los jóvenes? Vea lo que le preparamos. De acuerdo a una encuesta realizada por Grupo ADECO, en México, el 40% de jóvenes de entre 18 y 30 años señala que no ha podido conseguir empleo porque hay pocas oportunidades laborales. El 26% considera que se debe a los salarios bajos, el 18% comenta que es por falta de experiencia laboral y el 15% porque no le agradan las condiciones laborales. La investigación mostró que 43% de los jóvenes que están en búsqueda de empleo lo perdió a causa de la pandemia, y de ese porcentaje, 40% no ha conseguido trabajo desde que inició la emergencia sanitaria. Según el Instituto Mexicano de Competitividad, hay más de 9 millones de jóvenes que buscan un trabajo o tienen un empleo. De ellos, el 44.9% tiene una remuneración máxima de 5,186 pesos mensuales. Estamos por concluir un año bastante convulsionado, 2022, el empleo. ¿Cómo se encuentran los jóvenes y los no tan jóvenes, los llamados ninis? Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Rafael Avante, consultor especialista en materia laboral y, por supuesto, él fue ex subsecretario del Trabajo. Muchísimas gracias, Rafael. Hola, Qué ¿cómo gusto están? Qué saludarte. gusto saludarlos. Muchas Es un honor estar gracias. aquí. Gracias. Al contrario, Rafa, ¿cómo estás viendo el tema del empleo, del desempleo, principalmente entre los jóvenes después de una pandemia? ¿Se han ido colocando? Tenemos un panorama verdaderamente complejo y déjame empezar con una reflexión muy dolorosa. Se habló mucho tiempo, fundamentalmente estamos hablando de los 90s, del bono demográfico. Y el bono demográfico en esencia significaba que estás teniendo menos nacimientos, estás teniendo más duración, prolongación de la vida. Claro. Y esto significa que tienes que aprovechar cuando tienes la mayor cantidad de jóvenes para insertarlos en la economía. ¿Cómo sucede y en qué momento pasó que hoy los especialistas te hablan ya no del bono demográfico, te hablan del pagaré demográfico? Resulta que no hemos aprovechado ese bono demográfico y no hemos generado los espacios, las oportunidades, los momentos adecuados para que esa nueva fuerza productiva verdaderamente quede inmersa en la dinámica económica del país. ¿Y qué sucede? Que en vez de representarnos un beneficio, se comienza a convertir en una problemática. ¿Qué sucede hoy? El desempleo juvenil, María Elena, prácticamente duplica la tasa de desempleo nacional. Los más desempleados son los jóvenes. ¿Y qué sucede con los ninis? Para empezar, ninis. Ujú. Es decir, el término es ni trabajas Ni ni estudias. estudias. Espérame, quiero trabajo y quiero estudiar. Dame trabajo y dame escuela. Entonces yo empezaría incluso por cambiar el término. Tendríamos que hablar de población juvenil excluida, porque o no les estamos dando las oportunidades de estudio o no les estamos dando las oportunidades laborales.
En vez de tener ninis, deberíamos tener sisis. Ahora, ¿de quién es, Rafael, perdón que te interrumpa, de quién es la responsabilidad de que no tengamos pues esa capacidad de absorción de ese bono que ahora ya es un pagaré eh, demográfico? Eh, las universidades, las empresas que han sido incapaces de emplear, también la disponibilidad o la apatía de los jóvenes por emplearse. ¿Qué es lo que está fallando? Qué bueno que lo mencionas, Darío, porque aquí en ¿O qué muchas falló? ocasiones podríamos perder el enfoque y plantear que la problemática esté esencialmente referida a uno de los actores. Este es un tema que nos compete a todos. En el ámbito educativo, las instituciones tienen que proporcionarle a los estudiantes las herramientas necesarias para que puedan exitosamente incursionar en el mundo laboral. En el ámbito empresarial, se requieren las oportunidades apropiadas para que los jóvenes vayan desarrollando su talento y puedan mañana aportar a la economía. ¿Qué es lo primero que te pide un empresario? Una empresa para que tú entres a trabajar. Estudios y experiencia. Escuela y trabajo. Tenemos que empezar por ahí y las propias empresas, independientemente de los programas gubernamentales, tienen que trabajar y tienen que organizarse para dar esas oportunidades. Pero también la sociedad misma, tenemos que generar esos espacios y acompañar a los jóvenes. Cuando tú lees la encuesta nacional de discriminación y observas que el 60% de los mexicanos opinan que un joven es irresponsable, ya tenemos un primer problema. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado generación mazapán, generación de cristal? Los jóvenes hoy son muy sensibles, no pueden enfrentar los retos. Pero eso es Estamos ya, cierto. es Es cierto, cierto eso. pero no es un elemento del que nosotros debamos Hoy valernos. los chamacos o los chavos que salen de las escuelas quieren ganar mucho Ser directores dinero y ser generales. directores generales. Claro, Y no pero les puedes hacer así porque ya te van a demandar. bueno, si te van a demandar hay que contestar la demanda, pero lo que no puedes hacer es decir, como eres muy sensible, no te voy a dar trabajo. Te necesito y México te va a necesitar porque mañana tú vas a estar sentado en las sillas donde se toman las decisiones más importantes económicas, administrativas, políticas, sociales en este país. Por supuesto. Rafa, ¿y qué tan conveniente sería pues cambiar el marco laboral? Hemos hecho algunas reformas a la Ley Federal del Trabajo. Ahora con el tema digital, pues no se sabe cómo encajar a los trabajadores de aplicaciones para darles los derechos. Es decir, estamos en un terreno pues Me bastante parece que esa complejo. es una pregunta extremadamente pertinente. El mundo laboral va a cambiar significativamente. La incursión de las tecnologías, los nuevos empleos que se van a crear a partir de las nuevas necesidades de las economías, de los mercados y del desarrollo de las sociedades, nos van a obligar y nos van a exigir que tengamos marcos normativos flexibles y nuevas formas de reconocer una relación laboral sin colocarla en esas casillas tan complejas que a veces las normas te dan. Entramos otra vez en complicaciones que no nos permiten aprovechar una realidad y darle. ¿Qué se tendría que estar haciendo? Porque parece ser que nos está ganando pues la tendencia, el Tiempo, sí. desempleo, y la tendencia tecnológica, Rafa. ¿Qué te tendrías que estar haciendo ya gobierno y sector privado para darle cabida a todos estos Mira, jóvenes? me parece que arrojando hacia la mesa un planteamiento muy atrevido, si tú quieres, pero muy pertinente, yo creo necesariamente tenemos que retomar la figura del aprendiz. La figura del aprendiz fue una figura que se malentendió y se abusó de ella. Y eso provocó que la ley la prohibiera y eso provocó que le metiéramos muchos candados. Pero ahora nos hemos quedado sin aprendices. Hoy necesitamos un marco normativo flexible que, aprovechando las herramientas de la tecnología, aprovechando los espacios educativos y aprovechando las oportunidades de formación técnica y profesional en el interior de los centros de trabajo, lo hagamos a partir de una nueva figura que no es propiamente un trabajador en sentido estricto, tampoco es un estudiante en sentido estricto, es un aprendiz. Está estudiando y está trabajando. Y convertimos a los ninis
en CICIS. Sí estudia, pero también trabaja y está aprendiendo. Y cuando salga de la escuela, tiene ya el dominio y conocimiento del área en la que él se va a desarrollar para poder aspirar a espacios y oportunidades con experiencia ya generada, con mentores que conocen su capacidad, que lo fueron guiando y con los conocimientos que le proporcionaron las universidades. Pero el problema es que no hay una sinergia ni hay un link entre los centros de estudio y las empresas. Hay empresas que pertenecen a una economía pues ya tradicional, histórica, que no converge con los intereses de la nueva economía. Y las nuevas generaciones están inmersos en la nueva economía. No les sirve lo que están aprendiendo en las escuelas. Prácticamente están perdiendo 12 años de su vida aprendiendo cosas que ni siquiera van a poder implementar en las nuevas fuentes de trabajo. Fíjate que lo que mencionas es una cuestión muy preocupante porque, déjame matizar lo que acabas de decir. Hay dos elementos diferentes en el proceso educativo, ambos igualmente relevantes. Como tú mencionas, hay muchas cuestiones nuevas donde si las universidades se quedan atrás, no le van a dar al estudiante esas habilidades. Pero hay algo todavía más grave. Hay ciertas habilidades básicas que desde la educación primaria y secundaria no están recibiendo los estudiantes y que sí debieran tener y donde sí debiéramos estar preocupados. Razonamiento lógico, comprensión, análisis, metodología. Y resulta, y este dato es muy interesante, no sé si lo tenían ustedes claro, pero la tercera parte de los estudiantes que abandonan los estudios superiores lo hacen por frustración, por desinterés, porque no se sienten con los cimientos y con las bases para continuar la carrera. Y esto se traduce en algo, como lo mencionabas, muy grave. Si tú ves las cifras de Manpower, cuando te dice, no recuerdo si son 7 u 8 de cada 10 empresarios, o bueno, patrones, no encuentran el talento que buscan. Sí, es cierto. Sí. Hacen la convocatoria, concurren muchísimos aspirantes y nadie tiene las habilidades que se necesitan. Y esas habilidades empiezan desde la educación inicial, pero particularmente en la educación media superior. Así es. Y entonces, quien llega con lógica, con razonamiento matemático, con capacidad de análisis, con buen manejo del lenguaje, con comprensión de lectura, con habilidades intersociales, entonces ahora sí está listo para que la universidad le proporcione herramientas actuales y modernas y no se quede anquilosada en programas de estudio plenamente superados. ¿Y cómo logras eso? Pues vinculando las necesidades del mercado con los programas educativos. Pues Rafael Abante, muchísimas gracias. Pasaríamos muchísimo tiempo platicando de este tema. Esta es tu casa. Esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y buenas Gracias, noches. Muchas gracias, al contrario. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Pues vaya reto el que tenemos como país, ese bono demográfico que, como bien dice Rafael, ya se convirtió en un pasivo, en un déficit demográfico. Pues es una lástima que no tengamos la capacidad de darle salida a tanto joven que desgraciadamente se va a las filas del crimen organizado también. No lo platicamos, pero es una realidad sí, eso. Totalmente de acuerdo, Darío. Y dices, qué desafortunado que se están cambiando y cambiando y cambiando reglas y no terminan de cuajar algo y que esto se va a hacer más fuerte y por supuesto el nivel de competitividad, de educación, pues va a seguir a la baja. Sí, y un trabajo que no solamente compete a autoridades, sino a universidades, como lo comentabas, por supuesto, a las propias empresas para tratar de atraer talento, es decir, pues un trabajo en conjunto que la sociedad tendrá que hacer para precisamente no dejar perder ese talento, ese bono demográfico y poder aprovecharlo para, pues digamos, un crecimiento económico sostenido. Darío, María Elena. Pues lástima esta circunstancia que nos está tocando vivir. María Elena Vega, muchísimas gracias Muy buenas por noches, Darío. acompañarnos. Igualmente, Rogelio. Gracias, Darío, María Gracias. Elena. Buenas noches, pero sobre todo gracias a usted. Lo esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche. Índice Económico por ADN 40.